Vamos a entregar la palabra, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado en esta noche. Hay que estar atento, ¿verdad?, si queremos palabra de Dios. Aleluya. Todo aquel que trae su Biblia se va a las segunda de Samuel. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 11. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dios es bueno. El tema que vamos a estar dando es: no escondas tu pecado del hombre. Aleluya. ¿Cómo es el tema, hermanos? No escondas tu pecado. No escondas tu pecado del hombre. Porque si escondes tu pecado del hombre, no sos siervo de Cristo. Santo. El apóstol Pablo dijo: si yo tratara de agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. No escondas tu pecado del hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Segunda de Samuel. Amén. Dios es bueno y buenísimo. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 11. Gracias, amén. Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Aleluya. Aleluya. Poderoso, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. En esta hora, Jesús, aquí está tu siervo una vez más, Señor. Oh, bendito Jesús. Háblanos con poder, Señor. Queremos de tu voz, queremos de tu presencia, Señor. Queremos palabras que vengan de ti, Señor. Palabras de vida eterna, Señor. Que los exhorten, que los confronten, Señor. Que los edifiquen, Padre bendito de gloria. Tú sabes la necesidad de tu pueblo, mi Dios. Tú sabes cada corazón lo que guarda, Señor. Tú sabes, tú conoces cada vida, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche te pido, mi Dios. Usa mi boca como tú quieras, Señor. No como yo quiero, Padre, sino que sea tu voluntad, mi Dios. Oh, bendito Dios, pon en tus manos la palabra, Dios. Reprende toda obra del diablo, Señor, que se interponga contra la palabra. Reprende toda obra satánica, Jesús, para que tu palabra sea entregada libremente, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el año siguiente, en la época de los que salen los reyes a campaña, David envió a Joab y con sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y pasaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros que la trajeran. Y cuando llegó, David se acostó con ella. Aleluya. Amén, hermanos. Se pueden sentar los que están de pies. Aleluya. Ando un poco afectado, hermano, con gripe de hace día. Y ando un poco que me duele la cabeza, pero ahí estamos, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Aleluya. Ustedes conocen a David, ¿verdad? El rey, que cuando Saúl pecó, cuando Dios desechó a Saúl, cuando Dios desechó a Saúl, Samuel era el que ungía a los reyes, los primeros reyes que salieron. Pero Saúl fue desechado por Dios,
por desobediencia a Dios. Y Samuel lloraba. En el capítulo de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, le dice Dios: ¿hasta cuándo va a llorar a Samuel? A Saúl. Le dijo a Samuel: ve, le dice, a Belén, porque he escogido un rey, dice. Ha escogido un rey, dice. Ve donde Isaí, porque uno de sus hijos va a ser rey y lo va a ungir, le dice. Y ese rey, hermano, era David. Aquel joven pastoreaba ovejas. Aquel joven no estaba cuando llegó Samuel. Y vio a Eliab y dijo: este es el ungido, porque era grande y fuerte. Y él le dijo: no es. Tú mira lo que ven los hombres, le dijo, pero yo no. Tú ves la apariencia, yo no. Yo veo lo que tiene en el corazón. Aleluya. Y así pasó el otro hijo, el otro hasta el séptimo, porque tenía 7 hijos y con David era 8. Pasaron los 7 y no era ninguno. Le dice Samuel a Isaí: esos son tus hijos, falta uno, dice, el menor que no está, anda con la oveja pastoreando. Mándalo a llamar, le dice, porque no empezaremos el sacrificio hasta que él no venga. Aleluya, porque Dios le había mandado a ungir uno de los hijos de Isaí. Llegó David. Lo ungió como rey, aún siendo muchacho. ¿Por qué lo ungió Dios? Porque dice que era conforme el corazón de Dios. Aleluya. Y así Dios ungió a David. Comenzó David a crecer. Comenzó David a Dios usarlo. Comenzó David, ¿se recuerdan que mató a Goliat siendo muchacho? Mató a Goliat David. Ese hombre tenía temor a Dios. Ese hombre era usado por Dios. Ese hombre Dios lo ungió, lo eligió. Poderoso Dios. Pero ese hombre una vez cayó en pecado. Ay, va a decir, pero era el rey, era un líder de Dios. Aleluya. Por eso aquí estamos, hermano, hablando la palabra de Dios para que entienda. El año siguiente, dice, en la época de que salen los reyes a campaña, David envió a Joab, con él a su siervo y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No era momento de David quedarse en Jerusalén. Tenía que andar en batalla, hermano. David tenía que andar con los que estaban en el campo peleando. Como ejemplo, usted cuando hay culto no es momento de que se quede en su casa, porque el pueblo está en batalla alabando a Dios. Aleluya. Y David no era tiempo de que estuviera en la casa real. Nunca se quedaba, hermano. Siempre era el primero que iba. Y todo lo que hacía le pedía a Dios, consultaba a Dios. Pero David se quedó. Se quedó donde no era momento de quedarse. Por eso usted no se debe quedar en los cultos, hermano, cuando es momento de estar aquí. Porque quizá usted puede pecar, y si hubiera venido aquí no peca. Aleluya. Porque cuando David se quedó, pecó. Quizá usted cuando se queda de los cultos no viene, tal vez peca. Aleluya. No es, hermano, no es así. Dice, y sucedió un día, dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Estaba durmiendo y se levantó, dice la Biblia, de su lecho, y se paseaba sobre el terrado
de la casa real. Se paseaba David. Paseaba ahí. Y de pronto, aleluya, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Así es el diablo, hermano. Para pecar te pondrá algo que te agrada a ti. Nunca te pondrá algo que no te agrada. Él te va a poner lo mejor para desviarte del camino de Dios. Él te va a poner lo que a ti te agrada. Hay que tener cuidado. Aleluya. David miró. Seguro me imagino que en aquellos tiempos se bañaban en río, no sé. Porque la miró del terrado. Seguro ese terrado era alto, no sé. Y la miró bañándose. Y la miró muy hermosa. Comenzó David. Comenzó a codiciar, a mirar. Comenzó David a decir, ¿quién será esa mujer muy hermosa? Y resultó que mandó a preguntar por ella quién era. Mandó mensajeros, aleluya. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Dios le estaba hablando a David. Es Bersabé, le dice, a través de ese mensajero. Ya tiene esposo, Urías Eteos. Ay, pero lo ha dicho David, pero la miro muy hermosa. Gloria a Dios. Así es el diablo, hermano. Te pondrá algo hermoso, te pondrá algo lindo para que tú peques. Aleluya. Y ese hombre, hermano, lleno de deseos, pasiones que le dio, seguro, no sé, la mandó a llamar. Aleluya. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero que la trajeran. Y cuando llegó, David se acostó con ella cuando acababa de purificarse de su menstruo, dice. Y ella se volvió a su casa. El ungido de Dios, aquel hombre que mató a Goliat, aquel hombre que Dios usó, que dijo, tú vienes con palo, le dijo tú vienes con lanza, tú vienes con alforja, no sabes cómo le dijo, y yo vengo en el nombre de Jehová, le dijo. Yo vengo en el nombre de Jehová, le dijo. A ese hombre que Dios lo había librado de las manos de Saúl. Ese hombre que no había perdido ninguna batalla cuando salía a pelear en el campo. Aleluya. Por ese pecado, David perdió muchas batallas. Aleluya. Perdió al hijo también. Por ese pecado perdió al hijo. Porque a veces en el tiempo que debemos estar batallando, debemos estar clamando, debemos estar orando, estamos en un lugar equivocado. Aleluya. Cuando debemos estar en el culto, estamos en un lugar equivocado, nos quedamos en la casa. Aleluya. David se quedó en su casa, se quedó en el palacio real, no sé qué era. Aleluya, un palacio me imagino. Porque era un rey, ¿verdad? Y la mujer quedó embarazada. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ve, hermanos, qué terrible. Después que se acostó de haber dicho David, nadie se dio cuenta de haber dicho, nadie va a saber lo que yo hice, nadie se va a dar cuenta, pero Dios, nadie se puede esconder de Dios. Yo ahí estaba viendo que el ungido, que el que Dios había elegido, había caído en pecado. Aleluya. Pero David, este es donde Betsabé le dijo que estaba encinta. Comenzó a planificar, comenzó
hacérselo, a ver qué hago. Comenzó a tapar el pecado. Aleluya, comenzó a maquinar cómo hago, de haber dicho David, cómo hago, aleluya, porque ve, hermanos, así es el diablo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? David ha dicho, por eso el tema se llama, no te escondas, no escondas tu pecado del hombre. David comenzó, ha dicho, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Qué va a decir la gente? El gran rey, el líder de Israel, el ungido, cayó en pecado. ¿Qué van a decir la gente? Va a decir. ¿Qué va a decir? Hay hermanos que dicen, ¿qué va a decir el pastor? Yo no me reconcilio. Tal vez andan mal delante de Dios y no pasan a reconciliarse porque tienen miedo de que la gente los diga, los critique. ¿Sabe qué, hermano? Te puede aplastar la gente, te puede aplastar cualquiera, te puede aplastar hasta un pastor, pero nunca la mano de Dios cuando te reconcilia y reconoces tu pecado. Nunca, aleluya. Porque la gente así es, hermano. Cuando te ve mal te aplasta más en vez de ayudarte. Aleluya, pero Dios no. Dios te extiende la mano. Ven, hijo, yo te perdono, pero no lo hagas. Aleluya. Pero David no se fue a humillar a Dios, sino que comenzó a tapar el pecado. ¿Cuánto pecado hay oculto en la iglesia? ¿Cuánto pecado hay oculto dentro de la iglesia? Y Dios le habla, ven, arrepiente si no hace caso. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Ya va a querer decir también. Amén. Y la mujer quedó embarazada, hermano. Y envió a hacérselo saber a David. Envió a decir, diciendo, estoy encinta. David ha dicho, ¿qué hago? Tapa tu pecado. El diablo le va a decir, hermano, tapa tu pecado. El espíritu te va a decir, ven, reconcíliate. Pero el del diablo te va a decir, tapa tu pecado. En una parte te está predicando Dios, ven, que yo te estoy llamando, que te arrepientas. Pero en otra parte el diablo te está predicando, tapa tu pecado. No lo digas. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la gente? Te van a quitar el cargo. Ve, hermano, por una causa estamos aquí. Por eso dijo el apóstol Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, no fuera siervo de Cristo. Usted es siervo de Cristo. Y si usted es siervo de Cristo, no se va a esconder del pastor. Si usted pecó, viene a los pies de Cristo. Aunque no importa que le quitan el cargo, lo pongan en disciplina. Pero por una causa estamos aquí, porque queremos ir al cielo. Aleluya. Aquí no crea que está por agradar a cualquiera, no está por agradarme a mí, al pastor, no. Es por una causa. Todos estamos peleando por una causa, porque queremos ir al cielo. Y el que quiere ir al cielo, si cayó, viene a los pies de Cristo y se reconcilia y no esconde su pecado del pastor, porque es siervo de Cristo. Y de Dios nadie se esconde, aleluya. Si yo soy siervo de Cristo, reconozco, Señor, soy siervo tuyo, yo reconozco que te he fallado, aleluya. Pero no tapemos el pecado, no lo tapemos. Aleluya. David ha dicho, está embarazada, quedó encinta. Y el hombre no está aquí. ¿Cómo hago? El hombre está allá. Entonces David dice, verso 6, entonces David envió a decir a Joab, haz venir a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Sabe qué, hermano? ¿Para qué lo mandó llamar David? A Urías, para tapar el pecado. Aleluya. Porque del dicho, si está allá, ¿cómo va a quedar embarazada si no está él, siendo el esposo? Házmelo venir, le dice al jefe de la guardia, házmelo venir. Y llegó donde David. Lo mandó a llamar para que, por un pensamiento ha dicho, si viene Urías, se va donde la mujer y se va a acostar con ella y le voy a echar la culpa que fue él que le embarazó. Estaba tapando el pecado.
comenzó a maquinar, hermano, y el hombre ungido por Dios, el hombre que no le fallaba a Dios, pero el diablo te va a decir eso. El diablo siempre te va a decir eso. Esconde tu pecado. Pero Dios nunca te va a decir eso. Aleluya. Pero para Dios no hay nada oculto, hermano. Para Dios no hay nada oculto. No hay nada oculto que no va a ser manifestado. Todo sale a la luz. Por más que lo escondo, todo sale a la luz. Aleluya. Todo sale a la luz. Y si usted es siervo de Cristo en esta noche, si ha fallado a Dios, Dios lo está llamando. Recuerde, siervo de Cristo. Ay, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir los hermanos? Usted es siervo de Cristo. Recuerde, usted puede estar bien con cualquiera de nosotros, pero si está mal delante de Dios, se va a perder. Se va a perder. Aleluya. Se va a perder estando en iglesia, estando escuchando palabra de Dios, cargando Biblia, cargando naguas largas, cargando pantalón largo, pantalón flojo, camisa larga. Se va a perder. Aleluya. Los fariseos se perdieron, hermano. Caminaban bien vestiditos. Se ven bonitos, dice. Sí, Dios se agradó como vestían, pero no se agradó como estaban por dentro. Aleluya. Dios le agrada que usted se vista lindo, porque le dijo, ustedes se ven bonitos. Se agradó como vestían. Se ven blancos, se ven bonitos, pero por dentro, aleluya, por dentro eran huesos podridos, le dijo. Aleluya. Sepulcro blanqueado, le dijo. Aleluya, Señor. Poderoso. Y Urías Eteo y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Desciende, le he dicho. Terminé con tapé mi pecado, ha dicho David. Desciende, ve, le dice. Lava tus pies y ve. Ve, vaya, descansa. Le ha dicho David, si se va, ya le va a costar y ya. Nadie se dio cuenta. Nadie se da cuenta y yo tranquilo ya hice todo lo que tenía que hacer y no se va a dar cuenta nadie. Así es el diablo. Porque usted cree que David, el diablo en el momento, hermano, en el momento el diablo te turba, el diablo te pone ciegamiento, te pone telaraña en la cabeza para que esconda tu pecado. David quería esconder el pecado y lo mandó a Urías Eteo, pero para Dios era otro plan. Aleluya. David tenía un plan, pero no le salió así. Usted puede esconder, tener un plan. Ay, yo lo digo ahorita, yo el pecado lo voy a tener, pero Dios tiene otro plan. Aleluya. Desciende a tu casa, le dije, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Oiga, hermano, le envió un presente. Qué raro, ¿verdad? Que David le haya enviado un presente, si nunca se lo había enviado, seguro. Para que fuera ahí, para que festejaran, no sé. Contento él, le envió algo para que disfrutaran con la mujer. Le envió un presente, David. Terminé con todo, he dicho, con mi pecado. Terminé, allí se acabó. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? David no solo cometió ese pecado por tratarlo de destapar. El pecado te ciega. Las cosas te van a cegar. No vas a entender. En el momento de que quieres encubrir tu pecado, puedes cometer otro peor.
Aleluya. Puedes estar cometiendo otro peor. Aleluya. Y fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los de la guardia de su señor. Y no descendió a su casa. Se le acabó el plan a David. Lo mandó para la casa, pero Urías no fue. No fue donde estaba su mujer, donde vivía él. Se quedó en la casa, a la orilla de la puerta del palacio, donde estaban los guardias, donde cuidaban a los guardias. Se quedó con ellos y no fue a la casa. Se le acabó el jueguito a David. Se le acabó la primera idea a David: cómo tapar el pecado. Quería esconderse del hombre, hermano. Quería escaparse del hombre. Quería escaparse de la gente que supieran del pecado. Aleluya. Pero Dios estaba viendo todo. Estaba viendo todo lo que había hecho David. Estaba viendo todo lo que había hecho David. Y David no se le imaginaba que un hombre lo iba a decir: ese hombre eres tú. Aleluya. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria. Y le hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no has descendido a tu casa? ¿Usted cree que a David le importaba que fuera a descansar el hombre? ¿Usted cree que David era que estaba interesado que fuera a descansar el hombre? David, el propósito que tenía era que fuera y se acostara con la mujer. Como había quedado encinta esa mujer, le han dicho: si va el hombre, ay, ahí va a ir la mujer que es de él. Y no era así. Aleluya. Le han dicho: si va a orillas, ya me saqué este peso que tenía, esta carga, esto que hice. Aquel hombre, hermano, a tales cosas que llegó a hacer. Aquel hombre que Dios lo usaba, aquel hombre que Dios estaba con él, hermano. Y en ese momento Dios se le fue. En ese momento no había presencia de Dios. Ya no estaba el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios te guía a toda verdad, toda justicia. Ya no estaba el Espíritu de Dios, porque los deseos, hermanos, de la carne, los deseos de los ojos, contristan al espíritu, y el espíritu se contrista y se va. David deseó a esa mujer, la miró muy hermosa y se acostó y la hizo encinta, la dejó encinta. Qué terrible, hermano. ¿Por qué no ha descendido a tu casa?, le dice. Preocupado. ¿Por qué no descendiste? Ahí nomasito, le dice. Me imagino que le haber dicho a los que tenían, los siervos: póngame en cuidado a Urías Eteo si enciende a su casa, y si va, me lo hacen saber. Me imagino que haber dicho, porque para estar seguro. Y por eso ahí nomasito les voy a avisar: Urías Eteo no ha ido a su casa, no ha descendido a su casa. Y comenzó a hablar con él, Urías Eteo, y le dijo: ¿por qué no has descendido a tu casa? ¿No has venido del camino?, le dice. ¿Por qué no has descendido de tu casa a tu casa? Y Urías le respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Gloria a Dios, aleluya. Acostarme con mi mujer. Es una pregunta ahí. ¿Había yo? ¿Me merezco eso?, le digo.
había yo de descender y los demás allá peleando, los demás allá. Y yo aquí tranquilito, comiendo, bebiendo, como si nada pasa. Y así estaba David, hermano, tranquilito él, acostándose con otra mujer que no era de él, y los demás peleando, donde no debía estar en el palacio. Y por eso cayó el pecado. Y Urías no hizo como David. Urías dice: yo no merezco estar aquí, no merezco ir a beber, a comer y acostarme con mi mujer, porque todos, mi Señor, todos están allá peleando, están allá bajo tienda, durmiendo en el suelo, qué sé yo a dónde. Y yo no merezco eso, quiso decir. Aleluya. Por vida tuya y por por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa. Eso le dijo Urías, Eteo. Y David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Aleluya. En estos 2 días ha dicho David, tengo oportunidad para que vaya a la casa de él y se acueste con la mujer, que descienda a su casa en estos 2 días. Quédate hoy y el día de mañana también, y después te despacharé. Aleluya. Como no pudo el primer intento, le he dicho: voy a esperar 2 días para enviarlo de vuelta, para que se vaya a acostar. Es que vea, hermano, eso te dirá el diablo. Porque me imagino que David, ¿qué va a decir el pueblo? Yo rey, yo el ungido, el que guía el pueblo. Y si yo digo que pequé, si yo digo que me acosté, ¿qué van a decir la gente? Pero recuerda que te puedes esconder, puedes quedar bien con la gente. David quería quedar bien con la gente, con todos, pero menos con Dios. Hay cristianos que quieren quedar bien con el pastor, con todos los hermanos. Ay, este hermano es espiritual, este hermano no ha pecado, este hermano es todo y todo. Y no pasan al altar y esconden su pecado. Tú te puedes esconder del hombre, hermano. Recuerda que si eres siervo de Cristo, tienes que hacer lo que dice Cristo y no lo que dice el hombre. Aleluya. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Comenzó David: ahora sí lo voy a embriagar. Allí sí no se me va a capiar. Va a ver que va a ir a acostarse allá. Va a ir a su casa. Como no quiso ir, dice que no quiere ir, entonces lo voy a convidar a comer, que nunca lo había hecho. Aleluya. Lo voy a convidar que venga a comer conmigo. Y lo embriagó, lo emborrachó, es decir, como dicen ahorita en este siglo XXI. Lo emborrachó para que ya perdió el conocimiento de él, perdió el juicio cabal, vaya él y se acueste con la mujer. Ese era el plan de David. No hallaba cómo tapar el pecado, David. No hallaba manera de tapar el pecado, hermano. Aleluya. Y lo embriagó. Lo dejó bien borracho. Y él salió a la tarde a dormir en su cama. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los de la guardia de su señor. Mas no descendió a su casa. Se le acabó el plan. Se fue a acostar con los guardias donde dormían. En la cama de los guardias se fue a acostar y no descendió a su casa. No le salía nada, hermano. Porque ve, hermano, cuando Dios no está contigo, todo te va a salir mal. Cuando Dios no está contigo, ya, cuando Dios ya se ha agradado de ti, ya no te va a salir bien las cosas. Aleluya. Intentó la segunda vez. Ya embriagado, imagínese, hermano. Y no quiso ir.
Ya no puedo hacer nada, dijo David. No he mandado 2 veces y no ha ido. Traté 2 veces y no ha ido. Ahí hizo la peor cosa con el pobre hombre. Le he dicho, David, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Y sabe qué hizo, hermano? Escribió una carta. Comenzó a escribir una carta. David. Venida la mañana, dice, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Por el mismo Urías la mandó. Por el mismo Urías la mandó la carta, y esa carta era muerte para el mismo Urías. Qué terrible, hermano. Qué traición más grande. Qué cobardía, hermano. Ya no podía hacer nada ya. Y solo por esconder el pecado. Aquel hombre inocente, aquel hombre, es como que yo le diga a usted, lléveme esta carta para allá donde un señor, y sea que le diga, mátemelo cuando llegue, y usted no se dé cuenta. Así hizo David con el pobre hombre, él sin tener culpa. ¿Quién era la culpa? La culpa era del mismo David y de Bersabé, porque si a Bersabé no se hubiera dejado tampoco, porque hay mujeres que le echan la culpa al hombre, por el hombre, y la mujer también, los dos tienen la culpa. Aleluya. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, de la cual envió por mano de Urías. Había escrito en la carta lo siguiente: poné a Urías al frente de lo más recio de la batalla. Ponele lo más recio de la batalla y retírense ustedes, porque ahí se me acabó el peligro ya, porque lo que temía era más a Urías, como era el hombre de la mujer que se había acostado. Póngalo, dice. Póngalo. Ahí quedan sin mujer ya Bersabé y yo me quedo con ella. Póngalo. Qué terrible, hermano. Eso hizo el primer pecado por quererlo tapar. Segundo pecado. Segundo pecado del ungido de Dios. Ve, hermanos, en este camino, hermano, usted puede ser el que más lo use Dios, pero el diablo anda detrás de usted que lo quiere destruir. Usted puede ser el que predique mejor, usted puede ser el más ungido de Dios, pero cuidémonos para Dios, hermano, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo terrible es que, ve, hermano, hay gente, hasta pastores, esconden pecado porque dicen, como David, quizás yo, ay, ¿qué va a decir el pueblo? Yo, el pastor, el líder, el que hago todo, y le digo al que anda en pecado. Ve, hermano, hasta pastores esconden cosas por temor a la gente. No escondas tu pecado del hombre, por eso se llama el tema así. Aleluya. Ese pastor que me molestó a mí, así me dijo. Me sacó todo eso de eso. Ve, hermanos. No, poderoso, le digo. Ve, hermanos. Usted, vea. Ve, hermanos. Si alguno de nosotros anda mal delante de Dios, Dios nos dice que nos reconciliemos hoy. Porque vea, hermanos, Dios no quiere que nadie perezca. Podemos andar bien, presentarnos lindo aquí, pero delante de Dios tal vez somos podridos como los fariseos. Aleluya. Podemos presentarle al pastor bien. Ay, yo ando bien, no fallo culto, estoy aquí, tengo tanto estar en el evangelio y todo. Pero anda pecado. Y pecado, esos pecados te atan. Están atados. Por eso no hay crecimiento espiritual, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Aleluya. Dios tiene misericordia del que los confiesa y se aparta,
Pero el que lo sigue encubriendo no prosperará. Nunca será igual. Puede tener 30 años en iglesia y ser igual. Puede orar, puede ayunar, puede pasar hasta 5 horas orando, hasta 15 días ayunando, pero si él cubre el pecado, no prosperará. Porque quiero decirle, hermano, usted puede ayunar todo lo que usted quiera, pero si hay pecado, de nada sirve. Usted puede orar todo, puede ganarle hasta el pastor a cualquiera, pero si hay pecado, de nada le sirve. Está atado. En la iglesia hay mucha gente atada, hermano. Mucha gente está atada. Vienen a los cultos y no sienten nada. Vienen, se inclinan a orar y no sienten nada. Mucha gente ora y no siente nada. No hay presencia de Dios, porque el Espíritu lo contristaste y se huella. Puedes empezar bien, puedes empezar porque David empezó bien. David empezó bienísimo. Pero el diablo te anda detrás. El diablo odia a los más que Dios usa. El diablo odia a los más que se entregan a Dios. Si usted anda bien delante de Dios, tenga cuidado, porque el diablo lo odia a muerte y lo quiere destruir. Ese diablo, que el Señor lo reprenda, vino a matar, a hurtar y destruir, nada más. Y cada persona que anda con los pies firmes en Cristo los quiere desviar. Así hizo con David. Aleluya. Para que sea herido y muera, le dijo. Ponerlo en la batalla. Ponerlo al Urías al frente, dice, de la más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Qué terrible, hermano. Ya me imagino ese hombre peleando con aquella, porque lo llevaron a lo más recio de la guerra. Iban con ellos, con él varios. Pero cuando estaba allá, se devolvieron. Y el pobre Urías quedó solito peleando. Lo traicionaron. Los compañeros lo traicionaron. Hay cristianos, mire, que te van a traicionar también. Los compañeros de Urías lo traicionaron con el Señor, con su Señor, con David, sin hacer nada. Hay cristianos que en la iglesia te van a traicionar sin hacer nada. Te van a dejar solo en el momento más terrible de tu vida. Te van a dejar que te destruya el diablo. A Urías lo dejaron que lo destruyeran, que lo mataran. Lo dejaron ahí, lo metieron y se regresaron ellos para que muriera. Qué terrible, hermano. Y Urías, en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David, y murió también Urías. Unos poquitos murieron, los que estaban ahí con Urías murieron también. Los que han dicho, no lo vamos a dejar a Urías, también murieron. Pero los que lo traicionaron no murieron. Aleluya, Señor. Ese era el plan de David, encubrir el pecado. Vamos brínquese a verso 2, a capítulo 12. David ya, del dicho, ya con la muerte de Urías ya terminó todo. Con la muerte de Urías ya tapé mi pecado. Con la muerte de Urías ya nadie se va a dar cuenta. Porque el dicho, si maté a Urías ya nadie me va a decir de quién es ese hijo. Porque Urías le iba a decir de quién es ese hijo, de quién está embarazada. Y ya muriendo él ya, ay, Urías seguro que le embarazó. Aleluya. Pero hermano,
Dios levantó un hombre llamado Natán. Un hombre llamado Natán, como hacen falta en estos tiempos. Que le digan a usted, tú andas mal. Que le hablen directo, que le digan, tú andas mal. Aunque te presente blanco en la iglesia, te presente como ángel de luz. Así se presenta el diablo. Como hacen falta esos hombres, hermano, que te digan, tú andas mal. Porque a veces nos presentamos blanco delante del pastor, nos presentamos blanco, nos presentamos limpio en la iglesia, pero hay cosas que a Dios no le agradan. Aleluya. Ve, hermano, ¿y sabe por qué Dios levantó a ese hombre? Para que David se salvara. Porque quiero decirle, si ese hombre no lo hubiera amonestado a David, David se hubiera perdido como Saúl. Por eso a usted cuando le confronte, es porque Dios lo quiere salvar. Aleluya. Si Natán no lo hubiera confrontado, David así hubiera vivido encubriendo su pecado toda la vida. Podía estar siguió bien con la gente, con el pueblo, pero con Dios no. Con Dios no. Verso 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, le habló en parábola, hermano. Le dijo una parábola. Había dos hombres, le dice, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con su hijo juntamente, y comiendo de su pan y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no la quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para avisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ahí le habló en parábola. Ahí le estaba diciendo en parábola. Ay, pero David ha dicho, ay, no saben todavía. Él le habló en parábola, a ver si confesamos tal vez. David ni se imaginaba de qué le estaba hablando, hermano. David ni se imaginaba de qué le estaba hablando esa parábola. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, pide Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo estaba diciendo que era digno de muerte. Aleluya. Es digno de muerte, dice. Ve, hermano, qué terrible. David ha dicho, no se dan cuenta todavía. Quería aparentar que todavía él era bien, estaba bien delante de Dios. Él se incendió con aquel hombre, pero no sabía lo que estaba haciendo él. Aleluya. Así son gente, hermano. Solo ven los defectos de los demás, pero no saben lo que tienen ellos. No se vean la paja que tienen aquí. Aleluya. Y le dijo, y debe pagar la cordera cuántas veces, 4 veces, porque dice, hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él mismo estaba diciendo que no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Qué terrible, hermano. Tú eres ese hombre, le dijo. Se le fue el alma a David. De haber dicho, se dieron cuenta ya. Se dieron cuenta de lo que yo hice. Ya no tenía escapatoria David. A comenzar su pecado. Lo que encubre, Dios te lo sacará a la luz. Aleluya. Tarde o temprano Dios lo saca a la luz.
Puedes pasar lo que tú quieras de años, pero Dios sacará la luz. Todo. David, saber cuánto lo encubrió, hermano. David lo quiso encubrir, hermano. Él estaba tranquilo, como si nada había pasado. Hay cristianos que ya han perdido la salvación y como que si nada ha pasado. Vienen al culto, oran, ayunan, dicen ellos, pero andan en pecado y como que nada ha pasado. Aleluya. Por una causa hay que estar aquí. No estemos perdiendo el tiempo. El diablo te va a decir, si tú andas en pecado, el diablo te va a decir, ¿para qué va a ir a la iglesia? Pero hay gente que no vienen al culto porque ya saben que vienen a la iglesia a hacer nada, porque esconden pecado. Hay gente que ya no quieren venir al culto porque saben que andan pecado y dicen, ay, voy a la iglesia a hacer nada, entonces me quedo en la casa. Así te dirá el diablo, quédate. Aleluya. Hay gente que ya no quieren venir al culto porque por lo mismo ya no sienten ganas, ya no hay nada que dar a Dios, no sienten presencia de Dios, no sienten fuerza de Dios. El Espíritu ya no los guía, el Espíritu ya no les dice, ve a la iglesia, ve, porque hay pecado. El diablo es que está ahí, el diablo es que te está diciendo, quédate, tengo sueño, la carne está apoderada ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Dios, no se le escapa nada. Jamás. Tú eres ese hombre, le dijo. Así ha dicho Jehová. Óigalo, porque usted puede pecar, hermano, pero las consecuencias. Dios no puede perdonar a usted. Dios no perdona de su pecado, pero las consecuencias tiene que enfrentarlas a usted. Las consecuencias las tiene que enfrentar por culpa de uno mismo. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Así ha dicho Jehová, le dice Natán. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y has puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Ve, hermano, David no era necesario que se acostara con esa mujer. Él tenía mujeres. No tenía una, tenía varias. Él tenía mujer. Pero el diablo así es. El diablo así es. El diablo te hace creer que una mujer, ay, esa está más hermosa que mi esposa. No, hermano, todos somos iguales. Las mujeres todas son iguales. Aleluya. Las mujeres todas son iguales. Es la mira más hermosa, pero igual es. ¿Sí? Así es el diablo, hermano. Te hace creer que, ay, es que esta mujer es más bonita, no sé yo. Así es el diablo. Además, dice, te di a la casa de Israel y te di a Judá. Y si esto fuera poco, te añadiré mucho más. Porque tú pues tuviste en poco la palabra de Jehová. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Muchos tienen en poco la palabra de Jehová. Muchos de esta palabra que estoy hablando la tienen en poco, la desechan. Si Dios te dice, oye, arrepiéntete y si andas mal, usted, si no lo hace, la tiene en poco. La tiene en poco, la palabra de Jehová. Y cuidado. Mejor confiesa tu pecado, hermano. Pasa al altar. Pasa. No importa lo que te digan. Ve, hermano, te pueden aplastar los hermanos, te puede aplastar quien quiera, pero nunca Dios. Que vengas. Eso te diría el diablo. ¿Qué van a decir la gente? Yo canto, yo predico, yo soy pastor. Ve, hermano, queda bien con Dios. Queda bien con Dios mejor. Si quieres ir al cielo, andemos bien con Dios. Si queremos ir al cielo, todos los que estamos aquí, por una causa estamos, porque queremos ser salvos. Pero te voy a decir algo, si escondes tu pecado del hombre, no vas a ser salvo.
Aleluya. ¿Por qué dice, pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Lo confrontó Natán. Si tú ves a alguien en pecado, haz como Natán. Si tú ves a alguien que está mal delante de Dios, haz como Natán. Confróntalo. Aleluya. Bueno, hermanos, eso es todo lo que le traía, hermano. No sé si alguien quiere venir. No sé si alguien le ha hablado. Yo sé que Dios no me ha dado esta palabra en vano a mí. Aleluya, Señor. Ve, hermano, de que nos convertimos. Hay pecados que hemos hecho que a Dios no le agrada. De que nos convertimos, usted no me va a decir que no ha pecado contra Dios. Y quizá usted lo ha escondido. Aleluya, Señor. Yo pasé ayer a reconciliarme por una causa. Ve, hermano, no se crea mejor que David. Yo no me creo mejor que David. Yo he fallado a Dios, pero he venido, Señor, perdóname. Y si usted ha fallado, venga. Yo no sé, ¿verdad, hermanos? Aleluya, Santo Jesús. No importa, hermano, lo que hayas hecho, pero no encubras tu pecado. No escondas tu pecado del hombre. No endurezcas tu corazón. Si David no hubiera salido de pecado a la luz, se pierde. Se pierde David. Aleluya, Señor. Muchos temen al hombre, pero no temen a Dios. Por eso esconden su pecado. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre amado. Glorioso Jesús. Digno de gloria, Padre amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Si te convirtieres, dijo Jesús en Jeremías 15:19, dice: por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. Dios te restaura. Si te convirtieras de tu mal camino, sí. Aleluya, hermanos. Todos pecamos, hermanos, pero estamos peleando la perfección delante de Dios que se agrade. Oh, mi Dios, mi alma te alaba, Jesús. Yo quizás no he sido perfecto en mi camino, hermano, pero estoy luchando por agradar a Dios cada día. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Gracias te doy en esta noche, Señor. Padre, toca vida, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, en esta hora, Jesús. Te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor, porque cada día, Señor, nos hablas. Nos confronta porque nos amas, Señor. Porque nos quieres ver en los reinos de los cielos contigo, mi Dios. Gracias te doy, Señor. Aquí está mi vida, Dios. Corrígeme en todo lo que no te agrada, mi Dios. Porque quiero decirte, mi Dios, que yo no soy mejor que David, Padre.
Tú lo ungiste como rey, Padre, pero te falló, mi Dios. Reprende al diablo, mi Dios. Reprende toda obra del diablo, Señor, que quiera desviarlo de tu camino, mi Dios. Aleluya, Señor. Ayuda a tu pueblo, mi Dios. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Si hay alguien que está ocultando pecado, mi Dios, ayúdalo, mi Dios. Dale valentía, mi Dios. Porque tu palabra nunca llega vacía, oh Dios. Yo puedo sentir que si hay, hermano, gente, aleluya, dentro de aquí. Yo puedo sentir que hay gente aquí. Pasa. Yo te digo, pasa. Yo no sé quién es, pero pasa. Oh, mi Dios, recuerda que Dios te quiere salvar. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Padre. Quita toda dureza de corazón, Señor, en esta hora. Quita toda dureza de corazón de tu pueblo, mi Dios. Porque a veces tenemos en poca tu palabra, Señor. Oh, gracias te doy, Señor, por este tiempo. He hablado, Padre, lo que tú me has dado, mi Dios. He hablado lo que tú me has dado, mi Dios. Aleluya, santo, te alabo, Jesús. Oh, mi Jesús. Ten misericordia, Señor. Estamos por un propósito de ir contigo, mi Dios. De estar bien delante de ti, Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias, Padre. Te alaba mi alma, Jesús. Te alaba mi alma, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dios me les bendiga, hermanos. Dios es grande, amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Muy hermosa la palabra, amén. Una palabra de alerta, una palabra que nos motiva a no ocultar pecado. Amén. Hermano, una de las cosas que yo quiero decirle que el profeta Natán era un profeta de Dios. A él nadie le dijo nada. ¿Quién le dijo? Dios. En ese tiempo, hermano, un profeta era un medio para que Dios mandara la palabra. Ahora, nosotros tenemos la Biblia que nos habla todos los días. Dice la Biblia que la palabra es la profecía más segura. Es decir, claro que Dios puede hablarle a una persona, pero eso cuesta ahora. Porque de 100 personas, si acaso, yo creo que no sale ni la mitad de uno que pueda Dios usarlo como un profeta, como en el Antiguo Testamento. Dios le habló al profeta Natán y le dice: vaya donde David y dile que dije yo esto y esto y esto. Un profeta en el Antiguo Testamento era igual como la palabra que tiene usted ahí en su casa, que a veces no la estudia. ¿Cuántas veces esta palabra nos habla? Deja esto, deja el otro, conságrate. Dios usaba a los profetas porque no había, esta Biblia no existía. No existía esto. Ni aun cuando Jesús vino, no existía esto. Por eso dicen que hablaban con los profetas, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Ahora tenemos la Biblia. La Biblia dice que es la profecía. La Biblia es proféticamente nos está hablando. Y a una gente le gusta ocultar su pecado, hermano. Amén.
Claro que Dios puede usar a una persona, pero ¿quién es esa persona? Tiene que ser una persona bastante, con un alto nivel. Amén. Por eso, hermano, dice la Biblia, no desechemos la palabra. No la tengamos en poco la palabra. Amén. Sí, hermano. Es terrible. Escúcheme, algo que me gusta, ¿verdad? Y eso le sirve a uno mismo como pastor. Hermano, David ocultó su pecado. Lo ocultó. Algo que me llama la atención, lo que mi hermano Kevin dijo, el pecado trae consecuencias. Y cada persona tiene que enfrentar esos problemas después. Es decir, es responsable de sus pecados. Ahora, David pensaba que él sí iba a salir, iba a librarse, pero no. ¿Sabe qué pasó después? El niño que Bersabé tuvo se murió. Cuando David supo que ese niño siguió la persecución de parte de Dios. Por eso que mucha gente se alejan de Dios y se los está llevando, vea, es duro, se los está llevando el diablo. Y eso le pasó a David. Eso le pasó a David. El niño se murió. Y dice la Biblia que cuando David supo que el niño se murió, se metió en ayuno para que el niño, es decir, perdón, el niño empezó a sentirse grave. Ayunó, se echaba ceniza, hermano. Y después de eso, un hijo de él violó a su hermana. ¿Por qué? Por motivo del pecado que había cometido. Tal vez eso está pasando en la familia. El hermano viola a la hermana. La hermana se enamora del hermano. ¿Por qué? Producto del pecado. El hermano Kevin predicó, pero este es un mensaje poderosísimo, hermano. Nunca se apartará la maldición y el pecado de nuestra casa si estamos ocultando pecado. No se va a apartar. ¿Sabe cuándo se aparta? Cuando nosotros lo confesemos. Sí. David le fue horrible. David le fue horrible. ¿Cómo es posible que un hijo, vino el hijo de él, siguió a la hermana, la violó, le quitó la virginidad? ¿Por qué? Porque David tenía que pagar su pecado que cometió agarrando a la mujer de Urías. Así están mucha gente ahora. Y no quieren, viendo que se los está llevando el diablo en la casa, problemas, y que están sufriendo, hermano. Esto es el pan de cada día. La gente está sufriendo en la casa, pero no quieren ser humildes. David, si Dios no les hubiera hecho dicho a Natán, ve y confronta a David, David se hubiera muerto igual que Saúl. Amén. Así que, hermano, tengamos mucho cuidado. Usted no ha escuchado que, mira, aquel violó a su hermana, que la hermana salió embarazada. Hoy están saliendo que el papá agarró a la hija y la embarazó, la violó. Por lo mismo, dice la Biblia, reconoce a Jehová en todos tus caminos y te hará bien. Qué fuerte, ¿verdad? Qué terrible. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Dios bendiga a mi hermano Kevin. Que el Señor lo use cada día. Amén. Me gusta, hermano, cuando alguien habla conforme a la palabra del Señor. Me encanta. Y yo quiero decirle a Angélica, aleluya, que reconozca al Señor en su vida. Que lo reconozca. La Biblia dice que la fe viene por el oír.
Amén. Ella no se convierte porque no sigue viniendo. La fe viene por el oír. Si ella sigue viniendo, el Señor va a decir, va a llegar, sigue llegando. Para la garra, venga para acá. Después se trae Daniel. Usted puede decir, Daniel, no creo. No, ¿eso cree usted? Es que para Dios no es imposible. Para el hombre a veces es imposible, pero para Dios no, hermano. Amén. Mi hermana Rosa, yo sé que ella está peleando. Ella está peleando. Amén. Hermana Rosa, y usted no está sola. Estamos en esta guerra. Estamos juntos. Angélica, únese a esta guerra y verá que Dios la va a ayudar. Amén. Póngase de pie, hermanitos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra del Señor. El Señor nos sigue hablando, nos sigue alertando. Aleluya, hermano. No hagamos oído sordo a la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por la palabra, Jesús. Te damos la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Señor soberano, Señor eterno, estamos aquí, Dios mío, adorándote y exaltándote. Gracias. Gracias, Señor, por la palabra que hemos escuchado. Señor, tu palabra dice que tú no puedes ser burlado, Padre. Bendícenos a todos, mi Señor. Nos despedimos de este lugar, pero menos de tu presencia, Padre. Gracias porque nos sigues hablando, nos sigues alertando. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, bendice nuestra familia, bendice nuestro hogar, bendice nuestros trabajos, Señor, nuestra finanza. Bendícenos a todos, Padre. Señor, ponemos esta semana que viene, Dios mío, el trabajo, los que van a trabajar, las hermanas que trabajan en sus casas, los que están en el campo, nosotros como pastores, Señor, te pido que nos ayude y que nos dé fuerza. Amado Señor, quédate con nosotros, Padre, hasta el final, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, te damos toda la honra y la gloria. Te pido que nos ayudes a todos, Señor, y que nos afirmen y que nos libre de no pecar, Señor, de no ocultar el pecado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a decir el texto. ¿Cómo dice el texto? Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121:8. Y la iglesia dice amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y nos vemos, ¿verdad? El martes. Ahí vamos a estar avisando. Pero estemos atentos. Amén. Porque seguimos alabando al Señor. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios bendiga a mi hermana Rosa, Angélica, sus niños, todos. Y sigan viniendo, hermanita. Sí, hermana Rosa, ¿verdad? 3 cultos poderosos, ¿verdad? Eso yo me siento gozoso. Aleluya. Dios me los bendiga. ¿Esto no cortó,